a culminar el punto número 2, que tiene que ver con los principios fundamentales del derecho tributario. Nos quedamos nosotros en el principio de proporcionalidad. Este principio ha sido estudiado por casi todos los tratadistas interesados en derecho tributario. Héctor Villegas dice que este principio de proporcionalidad lo que exige es la fijación de contribuciones concretas para todos los habitantes de la nación, sea en proporción a la manifestación de capacidad contributiva. Eso era lo que decía él, pues yo le agregaría algo. Contribuciones concretas para los habitantes de la nación que estén incluidos en los hechos generadores de la ley tributaria. Porque como yo les dije, si la situación de ustedes no está incluida en el hecho generador, la ley puede pasar 500 años y a ustedes no los va a alcanzar. Digamos, por ejemplo, miremos nosotros cuándo los alcanza a ustedes la ley del impuesto único sobre el impuesto. Los alcanza cuando ustedes son propietarios, poseedores o usufructuarios de un bien inmueble. Entonces, lógicamente, si ustedes tienen esas tres calidades, entonces sí se les fija a contribuciones concretas y usted va a ser una de las personas que tiene que pagar. Pero cuando usted no tiene un inmueble en esas condiciones, la ley puede pasar 500 años ahí que no va a pasar nada. ¿Cuándo va a pasar? Cuando ustedes por fin compran un inmueble o heredan un inmueble y lo inscriben en la municipalidad respectiva. En ese momento es que ustedes ya están obligados a pagar el impuesto, porque el hecho generador de la ley los relaciona con la realidad de ustedes. Entonces, yo diría que esa fijación de la contribución concreta va a ser para todos los habitantes del país que estén obligados a pagar el impuesto. Nosotros no podemos desligarnos del principio de capacidad de pago. Si ustedes miran, la mayoría de impuestos precisamente están dirigidos a la capacidad de pago. Si ustedes miran, digamos que ahorita que ya leyeron el impuesto único sobre inmuebles, se dieron cuenta que ahí hay grados para pagar el impuesto y hay cantidades sobre las que ustedes lo tienen que pagar. No es lo mismo estar en el primer grupo donde está la exención de 2,000 quetzales que caer abajo, porque ese es mi paga, que caer abajo arriba de 70,000, porque el millar va a ser más alto. Entonces, lógicamente, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a las personas con capacidad de pago. Si ustedes, por ejemplo, compran un apartamento nuevo de 10 millones de quetzales, es porque ustedes tienen esa capacidad de pago, pero puede ser que una persona herede de su papá un inmueble que está valorado en esa cantidad. Entonces, lo que trata de decir a nosotros Héctor Villegas es que la proporcionalidad, la fijación de contribuciones concretas para todos los que están obligados al impuesto va a ser en una manifestación de su capacidad de pago. El único impuesto que no logra eso es los impuestos indirectos, por ejemplo el IVA. En el IVA no importa la capacidad económica. ¿Por qué? Porque el fisco no conoce con antelación quién va a pagar ese impuesto. Y yo les hago ese ejercicio mental que les digo que es bien importante que lo hagan. ¿Y cuál es el ejercicio mental? Ubíquense ahorita en el supermercado Patito, el que ustedes quieran, y ubiquen que las dos primeras cajas están funcionando.
En una paso yo y en otra pasa el gerente de una empresa transnacional, pero los dos llegan con el mismo destino. ¿Cuál es el mismo destino? Comprar 5 litros de leche. Hasta la misma marca, Lala. Ahí no le van a preguntar a él si es el gerente de la empresa, cuánto gana de sueldo, si tiene una transnacional. Eso no importa. Si quiere llevarse las leches, va a pagar lo mismo que voy a pagar yo. Entonces, lógicamente, esa capacidad de pago no se mide en los impuestos indirectos. Y el impuesto indirecto es el IVA. Este principio de proporcionalidad lo que significa es prohibir la progresividad del impuesto. Lógicamente, el impuesto es progresivo cuando va para arriba. Otra consideración que tienen los estudiosos de este principio es que el impuesto es financieramente progresivo cuando la alícuota se eleva a medida que aumenta la cantidad grabada. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de impuestos tienen este aditamento. Y miremos nosotros, por ejemplo, aquí el cuadro del UCI, que es la ley de la que después vamos a hablar. Imagínense que comienzan con un valor inscrito hasta 2.000 quetzales. Y lo que pagan es nada porque es exento. Luego habla de 2001 a 20.000. Ahí progresivamente la alícuota se va elevando. Y ahí lo que pagan es el 2 por mierda. Un inmueble que está valorado de 20.001 a 60.000, se le agrega se aumenta la parte alícuota y es el 6 por mierda. Y en la última calificación que va de 70.001 a cualquiera, que yo sigo pensando que es desproporcional. Para mí que ahí dos cosas deberían de ocurrir ahí. Quitarse el primer valor que esté exento, porque miren, hoy por hoy, un par de zapatos cuesta 2.000 quetzales, es imposible que uno mueva. O hoy por hoy. Y también les digo, no es lo mismo un inmueble de 70.000 a un inmueble de 20 millones de quetzales. Entonces creo que deberían de haber desarrollado otras tasas, pero de momento está así. Esa progresividad ha sufrido una profunda evolución en el pensamiento tributario. Hasta fines del siglo XIX, la mayoría de sistemas tributarios se basaban en la proporcionalidad para la finanzas. Cuando comenzaron a establecerse escalas progresivas, eso dio lugar a debates, a discusiones doctrinales que tuvieron lugar especialmente a finales del siglo XIX, durante las 3 primeras décadas del presente siglo. ¿Por qué razón? Porque las tendencias modernas han admitido la progresividad, pero desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Desde la redistribución de la renta en sentido igualitario. Este principio le hace un reto al órgano encargado de crear impuestos. Yo les preguntaría, en Guatemala, ¿cuál es el órgano encargado de crear impuestos? El organismo legislativo. ¿Por qué razón? Porque todos los impuestos son una ley. Entonces ahí, dentro de nuestra Constitución, hay un capítulo que se llama Sanción y Formación de Ley, y ahí le corresponde al Congreso de la República. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es un estudio profundo, cuidadoso de los impuestos que van a crear, con el objeto de que no sean tan altos que implique la ruina para los contribuyentes. Ustedes se recordarán, elecciones pasadas, había un personaje que era candidato muy controvertido, que vestía de rojo y que se le ocurrió pensar en un impuesto único que quitara todos los impuestos existentes y solo un impuesto
impuesto único y ahí no pegó. ¿Por qué no pegó? ¿Por qué no pegó? No pegó porque si ustedes miran, el pago de los impuestos están como repartidos a lo largo del año. O sea, nosotros comenzamos con el impuesto sobre la renta, aunque el impuesto sobre la renta tiene varias modalidades. Puede ser mensual, por ejemplo, ¿cuándo es mensual? Si ustedes emiten una factura de alquiler, la factura de alquiler trae el IVA incluida en el precio y hay que desligarlo porque ustedes no se pueden quedar con el IVA. El IVA hay que trasladarlo a la persona que se alquila a usted y sobre eso hay que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, lógicamente ese es el momento, ahí es mensual en la factura de arrendamiento. Pero, por ejemplo, para un asalariado, al asalariado les van a descontar también mensualmente, pero después de un cálculo anual que les tuvieron que haber hecho en el mes de enero. Luego pasamos al impuesto de circulación de vehículos, que este año sufrió una modificación. No sé qué tan bueno fue por la explicación que dio el superintendente, no sé si lo escucharon. La explicación que él dio fue que se había corrido hasta el mes de julio porque todas las personas con los bonos 14 pagaban el impuesto. Ahora este año el Congreso de la República aprobó que se pagara 2 meses después, va a vencer a finales de septiembre. Esa es la explicación que él dice, creo que esos 2 meses son contraproducentes. ¿Por qué? Porque en septiembre no hay bono. Entonces ahorita se gastaron los del bono y no pagaron el impuesto, porque dicen que todavía falta un 40% de pagar el impuesto. Lógicamente después sabremos si fue bueno o fue mala la medida. Digamos, por ejemplo, el impuesto de circulación, el impuesto de único sobre inmuebles, ustedes saben que es, ahorita que lo estamos leyendo, es anual, pero puede ser pagado trimestralmente. Entonces, digamos, por ejemplo, enero, febrero, marzo, en abril pagamos la primera cuota, abril, mayo, junio y así sucesivamente 4 trimestres en el año. Entonces, vamos pagando los impuestos como por partes. Ahora imagínense el sumar todo y el pagarlos todos de una vez. Si, por ejemplo, el impuesto sobre la renta para los que tienen un salario mensual arriba de 20,000 pesos implica pagar de impuestos sobre la renta un mes después. Lo menos va a pagar 20,000 quetzales. Dividido en un año, va pagando, haciendo el cálculo, esto va a pagar mensual que le van a ir descontando. Ahora, la planilla no es como antes, la planilla solamente puede ser 102,000 quetzales porque solo son 1,200 los que se pueden restar. Hay un mínimo y tal, pero es pequeño porque con 35,000 quetzales, colegios, casa, electricidad y todo lo demás no se pagan. O sea, pero ese es el monto que tiene la ley. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, ¿qué implica la proporcionalidad? Eso es lo que dice otro autor. ¿Qué implica? Que el monto de los tributos debe de estar en relación directa con la capacidad de pago de los sujetos pasivos del gravamen. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del gravamen? Y aquí volvemos a saber cuáles son los sujetos de la relación jurídica tributaria. Hay sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. Y el pasivo, los contribuyentes. Entonces, cuando aquí se está hablando de sujeto pasivo, se están hablando de los contribuyentes. Esto, lógicamente, esta relación entre la proporcionalidad y la capacidad de pago hace que ambos principios, el principio de proporcionalidad y el principio de capacidad de pago, tengan una íntima relación. Una íntima relación que debe de mantenerse ahí y que no puede olvidarse. Para la profesora Catalina García Vizcaíno, este
se recibe de la manera siguiente. Requiere que el monto de los gravámenes esté en proporción a las manifestaciones de capacidad contributiva de los obligados al pago. Requiere que el monto de los gravámenes esté en proporción a las manifestaciones de capacidad de pago o capacidad contributiva de los obligados al pago. Aquí también, ahí sí que como autor, ustedes miren, autor que participa dando sus criterios, sus manifestaciones. Aquí hay una doctora mexicana que se llama Gabriela Río Granados. Y Gabriela, cuando analiza el principio de proporción en la legislación mexicana, que no es la nuestra, la legislación mexicana, ella dice que una de las primeras conclusiones a las que ella arriba es que en definitiva se debe dejar la jurisprudencia por un lado y abandonar, dice ella, esa terminología de principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque es arcaica, errática y ambigua. Y ella lo que habla es de reemplazarla. Y dice, debe de reemplazarse por capacidad contributiva. Entonces, yo lo que entiendo es que ella dice ya no exista, que ya no exista ese principio de proporcionalidad. ¿Por qué que no exista? Porque el principio de proporcionalidad tiene que estar relacionado con la capacidad de pago. Entonces, quitemos la proporcionalidad y quedémonos solo con el principio de capacidad de pago, porque al final la proporcionalidad sin el principio de capacidad de pago no sirve de nada. Por eso ella dice, quitémoslo ya de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es un término que es arcaico, errático y antiguo. Y reemplacémoslo bien por la capacidad contributiva. Naturalmente, eso despejaría muchas tibiezas, dice ella, que se dan en el sistema tributario mexicano, que naturalmente no es el de nosotros, pero sí sirve de referencia a estas consideraciones. Esos principios que digo son los principios que están contenidos en el programa, pero hay otros principios que son importantes. Y está el principio de justicia y equidad. Esos principios nosotros no debemos de olvidar. Y cuando ustedes recibieron el curso de Derecho Romano, yo estoy más que segura que les hablaron de esos principios de justicia y equidad. ¿Por qué razón? Porque esos principios, justicia y equidad, son propios de la axiología jurídica. Estos principios están de siempre. En derecho tributario, particularmente, que es el tema que nos interesa, cuando se habla de estos principios nos referimos a justicia distributiva en términos de igualdad. En materia de impuestos, ¿qué se trata? En materia de impuestos lo que se trata es repartir las cargas y que existan gravámenes justos. Eso es lo que nos anuncia el principio de justicia. O sea, por eso es que estas exenciones contenidas en las leyes afectan el principio de justicia. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay repartición de cargas. Miren, por ejemplo, ustedes el artículo 12 de la ley del impuesto único que teníamos que leer. ¿Quiénes no pagan? Dice, para los efectos del presente impuesto están exentas los bienes inmuebles que posean las entidades siguientes: el Estado, entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas. Las misiones diplomáticas y consulares de los países con los que Guatemala mantenga relaciones siempre que exista reciprocidad.
los organismos internacionales de los cuales Guatemala forma parte, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país, las entidades religiosas debidamente autorizadas siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa y que estos servicios se proporcionen de manera general o gratuita. Ahora resulta que la religión ya es de familia, ¿verdad? O sea, ya no es solo el papá, sino los hijos, los yernos, los toditos. Eso ya es un negocio. Y todavía con estas excepciones contenidas en la ley. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque si el derecho tributario se trata de repartir las cargas, aquí no se está repartiendo las cargas. ¿Por qué? Por las excepciones contenidas en la ley. Luego dice, los centros educativos privados destinados a la enseñanza que realicen planes y programas oficiales de estudio. ¿Acaso los colegios privados no es un negocio, no? Vayan ustedes a querer ir a meter a su hijo en un colegio privado y si no pagan no lo reciben. O sea, es un negocio, no es una obra social, pero está entre las excepciones. Los colegios profesionales, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, los inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas en el país. Esto ya no debe de existir. Estos son figuras que con el tiempo deben de ir desapareciendo porque no está bien que haya sectores privilegiados que no pagan impuestos. Entonces, esto referido al principio de justicia. Ahora, principio de equidad. Este principio viene del latín equitas, que significa finalmente igualdad. La equidad implica la idea de relación y armonía que debe de haber o que debe de existir entre una cosa y aquello que le es propio y que se adapta a la naturaleza íntima. Otro principio que es importante, el principio de irretroactividad de la ley. Ese principio de irretroactividad de la ley está contenido en la Constitución. ¿Cómo se enuncia? Recuerden que aquí nosotros en la Facultad lo penal es lo que tenemos bien. La ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal y cuando favorece el reo. Eso es lo que dice nuestra Constitución y que nosotros lo vivimos repitiendo, que todo lo vivimos. Yo cuando quieren que miren que uno sabe derechos en la esquina, ¿verdad? Para que miren que sabe. Vale. Luego entonces, pero a nosotros no nos interesa desde el punto de vista penal. A nosotros lo que nos interesa es desde el punto de lo que estamos viendo, que es el derecho tributario. Y para eso está el artículo 66 del Código Tributario. A ver, yo les dije, no dejen el código y que se convierta en su libro de cabecera. Quien lo tenga ahí encima, lean el 66, por favor, del Código Tributario, despacito. 66, aquí me van a ayudar. Vayan diciéndome su nombre porque así yo los voy con su. Y para los exámenes ya sé quién estamos. Artículo 66, irretroactividad. Las normas tributarias sancionatorias servirán para el futuro. No obstante, tendrán efectos retroactivos las que supriman conversiones y establezcan sanciones transferibles, siempre que favorecen al inversor y que no afecten soluciones o representaciones. Entonces, aquí me una pregunta privada. A ver, el principio de irretroactividad de la ley está en la Constitución, ¿no? ¿Dónde está? En el Código Tributario. El Código Tributario es la norma general que se usa en el derecho tributario. ¿Y qué dice? Le leemos. Amárquenlo, por favor, ahí le pone el principio de irretroactividad. Luego hay otro principio que me imagino que ustedes lo han oído bastante.
Continúa. Luego tenemos el principio de doble tributación. O sea, aquí nosotros hablamos de doble múltiple tributación que la tenemos que tener bien clara. Y yo les pongo el ejemplo. Esto está en el artículo 243 de la Constitución. Se van a dar cuenta cómo este artículo tiene dos principios. En la primera parte tiene un principio y en la segunda otro. A ver, ¿quién me ayuda ahí a leer 243 de la Constitución? 243 de la Constitución. Háganme el favor. Ahí está. Bien, pues, esa es la primera parte, la capacidad de pago. Y ahí hay un párrafo siguiente y ahí está el otro principio que es de doble tributación. No van a decir, eso está hablando de doble tributación y le está dando capacidad de pago. El artículo, cuando se lee, tiene dos principios. Bueno. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme el principio de capacidad de pago. Se prohíben los institutos confiscatorios. Ahí comienza ya el otro, ¿ven? El de la doble. Dice, se prohíben confiscatorios, sí. Y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuye al mismo sujeto pasivo es grabado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente para no dañar al justicia. Entonces, cuando nosotros analizamos este precepto, yo lo primero que quiero es que ustedes lo digan en dos. Porque lógicamente, como el primero es la capacidad de pago, no termina de doble tributación. La doble tributación que ustedes tiene ciertos elementos que la caracterizan y que están contenidos en la ley. ¿Cuáles son esos elementos que la caracterizan? Cuando un mismo hecho generador, es importante que sea el mismo hecho generador, atribuible al mismo sujeto pasivo y que sea grabado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Les pongo un ejemplo. Ustedes escucharon el mercado ISO y el mercado IEMA, que hoy por hoy ya no existen. ¿Por qué? Porque ahí había doble tributación, porque el hecho generador era el mismo del impuesto sobre la renta, porque lo que grababa era la renta. Pero eso se usó mañosamente. ¿Por qué razón? Porque venían, primero le cambiaron nombre, primero se llamó IEMA y ahí se llamó ISO, como quien dice para tietar, para despistar al enemigo. ¿Qué pasaba? Se aprobaba el impuesto, lo aprobaba el Congreso, unos meses se cobraba el impuesto porque ni modo, se puede dejar sin efecto hasta que es declarado como una inconstitucionalidad parcial o total. Entonces, ¿qué pasaba? Lo cobraban, venían, planteaban una inconstitucionalidad y lo dejaban sin efecto. A los meses corre y va de nuevo y le cambiaron nombre, hizo y está, y ¿cómo se llama? Y el IEMA. Y hoy por hoy ya no existe ni IEMA. ¿Por qué? Porque había doble tributación y lo que se grababa es el impuesto sobre la renta. Sí. No, eso es una regla de funcionamiento. Esa es de cuestión de calidad, sí. Porque lo que pasa es que esa es una certificación que la da un certificador y que se supone que los servicios que presta el ministerio con esa regla eran de lo mejor, pero no es eso. Pero ahora les pongo otro ejemplo, que no era doble tributación.
y que me la hicieron en la otra. Sí. Así es, yo he visto allá varios problemas que se dan con Santa Catarina, Pinula y Guatemala, porque los dos están cobrando y estos llegan hasta la producción. Entonces ahí hay que hacer una investigación práctica porque no pueden pagar los dos, salvo que estuvieran en la línea divisoria y tienen una parte de allá y una parte de acá. Entonces habrá que reducirse el impuesto de la cantidad de metros, pero regularmente están haciendo eso porque antes no se sabía. En Misco también existió antes ese problema, porque lo que pasa es que si ustedes miran, en la zona 19, solamente la Florida no pertenece a Misco, porque ese fue objeto de un litigio hace años. Y al principio era lo mismo, pero ahorita ya dejó de ser este problema. Entonces en Santa Catarina, cuando ya lo conjuntan, dicen no va a ser ese problema, pero justamente ese no es el problema. Ahora, la pregunta que me hacía en la otra sección era, ¿ustedes saben cuando ustedes compran gasolina están cobrando están pagando dos impuestos? Están pagando IVA por la venta, pero están pagando por la venta de hidrocarburos en los impuestos. Ahí no hay doble tributación. ¿Por qué no hay doble tributación? Porque el hecho generador es diferente. O sea, ¿qué es hecho generador para el sector privado? Lo que origina el pago del impuesto. Digamos, en el impuesto único sobre inmuebles, ¿cuál es el hecho generador? ¿Cuál es lo que origina el pago del impuesto? Que usted tenga un bien inmueble y que ese bien inmueble lo tenga en calidad de propietario, poseedor o usufructuario. ¿Alguna otra pregunta o pasamos a lo siguiente? Usted mandaron a él su constitución, ¿verdad? Que ese artículo tiene dos principios. Al analizar el precepto constitucional, nos damos cuenta que puede haber doble o múltiple tributación. Doble es cuando son dos hechos generadores, múltiple cuando son más de tres. Puede haber interna o múltiple tributación internacional. O sea, puede haber interna o puede haber internacional. ¿Manda? Dice que a los niveles lo van a incluir la de la municipalidad para el pago de los es el mismo generador. Lo que pasa es que ahí son dos impuestos diferentes, porque la compraventa paga IVA y la posesión del inmueble en calidad de propietario, poseedor o usufructuario genera IUSI. Entonces, la escritura en sí que usted hace, que va a ser inscribible en el registro de la propiedad y de la cual usted va a dar avisos a las municipalidades, esa compraventa paga IVA y paga el 12%. Ahora, el IUSI no lo va a pagar en el momento que hace el contrato, lo va a pagar cuando usted ya inscriba su inmueble, y la tasa es diferente, porque la tasa va a ser de acuerdo al valor, naturalmente el IVA también de acuerdo al valor. Ahora vamos a hablar de un principio que ustedes, me imagino que en el ámbito tributario lo han oído hablar mucho, y es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la confianza que debemos de tener todos los ciudadanos del país dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico. O sea, tenemos que confiar en nuestro ordenamiento jurídico
tenemos que confiar en nuestro país. Aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice un autor español. Hemos tenido la suerte que ha venido muchas veces a la facultad, ha venido a jornadas tributarias y de hecho van a salir. Él se llama César García Novoa y él dice que la seguridad jurídica consiste básicamente en el cumplimiento del derecho a sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su aplicación. Aquí les quiero poner un ejemplo. En un círculo partido en dos. En el círculo partido en dos, de un lado está el sujeto activo y de otro lado el sujeto pasivo. Muchas veces el sujeto pasivo no paga impuestos. ¿Por qué? Porque dice se van a robar el dinero. O sea, no hay confianza. No hay confianza en los órganos que cobran los impuestos. ¿Qué pasaría? Porque si ustedes se dan cuenta, el Estado cuando recibe el dinero, muchas veces no nos satisface las necesidades de la población. Y eso lo hemos visto nosotros hasta aquí. Miremos, por ejemplo, en la educación. O sea, ¿cómo miran ustedes que los niños tuvieron mucho tiempo para construir las escuelas, componer las escuelas y no lo hicieron? Hay niños en el suelo, niños bajo el sol, niños sin alimentos, con unos baños asquerosos, que realmente las fotos que se miran es para todo menos para el perro. Entonces díganme ustedes, con todo eso que tenemos, ¿qué queremos pagar impuestos nosotros si sabemos que el impuesto es un sacrificio y es un dinero que sale de nuestro propio peculio? Entonces, esto debe de ser un trabajo doble. Sí, yo pago mis impuestos, pero recibo esa satisfacción de las necesidades de la población, que yo estoy feliz de pagar los impuestos, porque miro que están manejándose de la mejor manera posible. Miren, por ejemplo, nosotros con el COVID. En el COVID se desnudó la realidad médica de este país. No habían condiciones para atender a las personas que resultaron con COVID cuando comenzó esto. Entonces, claro, mientras a mí y a mi familia esto no me cause daño, yo lo miro, pues no me preocupo, porque así somos los guatemaltecos. De verdad, así somos los guatemaltecos. Qué bueno, yo ahora, no tiene nada que ver, pero qué bueno que tuviéramos aquí 50 Marías Corinas Machado, que tiene un país ahí en la espalda, y que argumenta cosas preciosas, pero nosotros somos conformistas y a nosotros no nos toca, nos vale 10. ¿Cuándo le vale a uno ya? Cuando lleva a su mamá, cuando lleva a su marido, cuando lleva a sus hijos al hospital y resulta que no hay un lugar para tenerlos. Ahí ya le comienza a doler a uno. Y si como extra se muere el familiar que ustedes llevar, se murieron. Miren, por ejemplo, la violencia. ¿Cuándo nos toca la violencia? Cuando nos roban a nosotros. Si no nos roban a nosotros, la violencia puede seguir en cualquier parte. Hoy es inseguro en cualquier parte, no hay lugares privilegiados donde todo sea seguridad. Entonces, esa combinación, ese bienestar, sí, yo pago mis impuestos, pero me satisfacen las necesidades de la población. Miren, por ejemplo, los países de primer mundo, Suecia, por ejemplo, en donde la carga tributaria es de un 80%. Díganme ustedes, ¿quién no va a querer pagar impuestos si todo lo que le devuelven es de primera? No pagan un médico, los hospitales son nacionales, no pagan transporte, se manejan en el metro. Ustedes pueden andar a las 12 de la noche en la calle que no les pasa nada. El transporte, miren, el problema del transporte, yo no sé si nos está matando. ¿Cómo es eso que tenemos que salir a las 4 de la mañana
y salí un poco temprano porque iba a comenzar el tráfico. El niño me reclamaba y decía, mami, yo no quiero estudiar de noche, yo quiero estudiar de día porque tengo que salir oscuro. Y era un poquito oscuro. Ahora imagínense ustedes a las 4 de la mañana. Miren, yo a eso sí de verdad me opongo a salir a las 4 de la mañana aunque me lleve el tren. Yo necesito mentalmente que amanezca para poder salir de mi casa, pero salir de noche, eso sí no quiero. Díganme, ese problema no va a terminar en Guatemala. Ese problema cada año continúa y no se compone. O sea, yo sé que las motos, claro, es preferible ir en una moto que en un bus. Ese es otro gran problema. Porque hay que tener muchísimo cuidado, que el propio ICE está publicando, dice, cuídense, no se accidente. Ellos lo están viendo desde el punto de vista que cada día gastan como una gran cantidad de las personas por accidente. Pero y el pobre motorista que lo mira, que hay un montón de gente que pierden los brazos, las piernas, que se mueren. Ese problema es terrible. Y como les digo, no tiene ninguna solución. Yo creo que la solución va a ser que nos pongan a trabajar un día unos y otro día a otros. Como finalmente estamos aquí, pues porque miren, buena idea. De verdad, el hecho de que todos vamos a mejorar nos genera un poco más de bienestar. Pero sigamos, así termino la hora acabada. La Corte de Constitucionalidad ha interpretado la seguridad jurídica como ya lo pusieron, como la confianza que todo ciudadano del país debe tener dentro de un Estado de Derecho ante los ordenamientos jurídicos. Pero ellos lo pusieron desde dos ámbitos. Desde el ámbito del sujeto a que va dirigido y los entes de la administración encargados, que son los que los tienen que aplicar. Y aquí vuelve a jugar lo que son los dos sujetos, activo y pasivo. Todo esto lo podemos interpretar como que el conjunto de leyes existentes deben de garantizar la seguridad del ciudadano. Por eso es que la legislación debe de ser coherente y clara. Y cuando el Congreso de la República emite una ley, debe de ser clara para que todos lo entendamos. Porque el interesado en que nosotros entendamos las leyes de los impuestos es la administración tributaria y deben de velar por decirle al Congreso que apruebe leyes claras, porque si no el destino es lógicamente dejar sin efecto las leyes. Por ejemplo, yo no sé si se recuerdan, pero cuando se fue un gobierno naranja, entre los últimos impuestos que crearon era un impuesto a la telefonía y un impuesto al cemento, pero lo fueron a poner dentro de la ley del presupuesto del Estado. ¿Qué sucedió? Inconstitucional, plantearon la inconstitucionalidad y nos quedamos, decían que se quedaron sin percibir ese impuesto, pero ellos tuvieron la culpa. Técnicamente no esperamos que lo podían traer. Yo quisiera que por favor leyeran la Gaceta de la Corte de Constitucionalidad, la 1258, la 1258-2021, la sentencia del 10 de julio del 2001. Bueno, ahora solo por favor, todos los principios que ya vimos, estos ya tienen su ley, pero los primeros no les he dado los artículos. Por favor, lean esos artículos. He repetido hasta la saciedad que quiero que lean el 239. Eso lo tienen que tener presente. Principio de legalidad o principio de reserva de ley, artículo 239 de la Constitución. Principio de pago, primera parte del artículo 243 de la Constitución. Principio de igualdad, artículo 4. Hay varios artículos que están recortados en el artículo 4, que es principio de igualdad, principio de
generalidad, principio de proporcionalidad y el principio de seguridad jurídica, que es el artículo 2 de la Constitución. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Dense cuenta ustedes cómo cada uno de los sujetos tiene su obligación. Por ejemplo, el sujeto activo, que es el Estado, tiene que cumplir con los deberes del Estado contenidos en el artículo 2 de la Constitución. Aquí hemos hablado hasta la saciedad de las necesidades de la población y de ahí surgen las básicas, porque dicen que debe de garantizarle la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Esas son las mínimas necesidades que el Estado debe de cumplir. Por aparte, el sujeto pasivo que somos nosotros, saben ustedes que es el artículo 135, literal B, donde dice hay que contribuir al gasto público. ¿Y cómo contribuyo yo al gasto público? Pagando impuestos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, les pido de favor, porque aquí ya no nos dio tiempo ver la ley, que lean por favor y hagan el laboratorio de la ley del impuesto único sobre inmuebles. Y hagan y lean la ley de cifras fiscales y papel especial de protocolo y traigan las dudas. No me vayan a venir preguntando sin dudas cuáles son las respuestas de las preguntas, porque las respuestas de las preguntas las contestan ustedes. Claro, si después de las dudas surge alguna pregunta